tardes y buenas noches a todos los que nos estéis viendo ahora mismo. Desde la iniciativa La Mesa de Todos los Profesionales, organizada por eHotel Leaders, tenemos el objetivo de impulsar y dar visibilidad al valor y a la importancia que requieren las soft skills dentro de las organizaciones hoteleras, dentro del día a día de los profesionales y de todos los hoteles. Vamos a tratar, junto a diferentes invitados de primer nivel, las experiencias que han tenido ellos en su día a día, aquellas soft skills que han tenido que aplicar en sus peores o mejores momentos para representar, para enseñaros, para compartir la manera de liderar de una manera sostenible en el tiempo. Con este objetivo y con esta intención, hoy tengo el placer de anunciar, de presentar a Isabel Córdoba. Buenas tardes, Isabel. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes a todos. Es un placer tenerte aquí. Yo, bueno, ya sé un poquito sobre ti porque me he tenido que hacer un trabajo de investigación previamente para enfocarlo. No obstante, me encantaría que dieras a conocer tu trayectoria a todos aquellos que nos están viendo, de cómo empezaste, cómo seguiste y qué está haciendo ahora mismo Isabel Córdoba. Bueno, pues Isabel Córdoba tuvo la suerte de estudiar turismo, unos estudios que hice por vocación y he tenido también la suerte de poder dedicarme a ello durante más de 20 años, sobre todo en el sector hotelero. Yo inicié realmente mi andadura en un hotel cuando empecé a hacer prácticas durante la carrera y siempre recalco que las prácticas son súper importantes, te las tienes que tomar como si fuesen el trabajo de tu vida. Ahí insisto muchísimo porque dentro de las prácticas te pueden surgir grandes oportunidades y es donde ya vas a empezar a tener ese primer contacto con el mundo laboral que es tan importante cuando somos jóvenes. Después yo, bueno, acabé en un año muy bueno que muchos de vosotros no habríais ni nacido. Yo acabé en el año 92, año de la Expo de Sevilla, de la Exposición Universal, y eso me permitió poder hacer ya pues pequeños trabajos como guía, como bueno, pues transfers de donde yo vivía en ese momento, que era Jerez de la Frontera, en Cádiz, pues hasta Sevilla, y bueno, y ya poner en práctica pues muchas de las cosas que había aprendido durante la carrera. A partir de ahí pues tenía clarísimo que tenía que salir al extranjero, decidí irme a Londres en el 93 y bueno, pues ahí empezó todo. Ahí empezó todo pues porque pues la primera vez que salía fuera de casa, que tenía que defenderme por mí misma y eso es lo mejor que pude hacer, con lo cual es algo que también suelo recomendar muchísimo a mis alumnos. No porque quiera echaros de casa, que sé que estáis todos muy a gusto, sino porque creo que es importantísima esa primera experiencia por tu cuenta para defenderte con lo bueno y con lo malo que te suceda. Y ahí, aunque yo me fui de au pair, enseguida encontré un trabajo en el departamento de pisos de un hotel como subgobernanta, de apoyo a la gobernanza del hotel, y ni corta ni perezosa, pues ahí que me lancé, aunque no tenía mucha idea del tema, porque en ese momento, bueno, pues estaba bastante verde, pero bueno, fue lo mejor que pude hacer. Y ya cuando volví de Londres, al año siguiente, empecé a trabajar en un hotel en la cadena Meliá, que estuve casi 6 años en Meliá. Es algo que también suelo recalcar, si podéis que vayáis a trabajar a una cadena de hoteles grande, porque os va a permitir ver el sector con una perspectiva muy corporativa, muy de muchos hoteles diferentes de diferentes segmentos de mercado, con diferentes clientes y con una central, en este caso que está en Palma de Mallorca, que os va a permitir pues interactuar con la central de reservas, con toda la gente que trabaja en el corporativo, que es como se llama. Y para mí esa etapa fue súper interesante, aparte de que las cadenas tienen también programas específicos que te ayudan pues a mejorar dentro de la cadena. Yo en aquel momento me apunté a un programa que tenían de marketing y ventas, un programa de promoción interno que también me dio, digamos, la fuerza para que una vez que yo me sentí, digamos, más confiada
con las habilidades que fui adquiriendo de ventas, que son importantísimas en nuestro sector, las habilidades comerciales, pues eso me permitió saltar de Meliá a una, bueno, de Meliá, donde estuve no solo de recepcionista, sino también de ejecutiva de ventas, en un total de 6 años. Eso me permitió luego dar el salto a ser directora comercial en un hotel independiente. Y si yo no hubiese pasado inicialmente por ese programa de Meliá, hubiese adquirido esas habilidades comerciales de cadena, no las hubiese podido aplicar por mi cuenta en un hotel independiente. Por lo tanto, una cadena es una gran escuela y por eso suelo recomendarlo. A partir de ahí, pues bueno, pues la verdad es que de la dirección comercial de aquel hotel, donde estuve 3 años, luego pasé a la dirección de hotel en otra ciudad y en otra cadena que fue USA Hoteles. En aquel momento USA Hoteles tenía muchísimos hoteles, os hablo del año 2003, perdón, y del 2003 al 2012, durante 9 años, pues estuve de directora de hotel en un hotel que se inauguró, que además yo lo puse en marcha desde cero, que también fue una experiencia muy gratificante y muy bonita, el poder participar de la puesta en marcha desde cero de un hotel. Eso también es algo que os recomiendo si tenéis la oportunidad de trabajar en un hotel o pequeño o grande, pero que tengáis que formar el equipo, que tengáis que partir desde cero con todo el personal, con todo el equipo, pues es la verdad que una experiencia muy interesante y se aprende muchísimo. Y después de 9 años, pues haciendo realidad cada uno de los sueños que iba teniendo dentro del sector, pues ya es como que cumplí esa etapa dentro del sector hotelero y dije, pues a partir de ahora yo ya me quiero dedicar a otra cosa. Sinceramente, en aquel momento, que fue el 2012, no sabía a qué me iba a dedicar y no sé si vosotros creéis en las casualidades o en las causalidades, pero un cliente nuestro del último hotel donde trabajé, que trabaja en un centro de formación, me dijo, oye, ¿nos impartirías un curso de atención al cliente de 40 horas? Y yo, pues como siempre he sido bastante decidida, que esa es otra de las cualidades que os recomiendo tener, bueno, pues decir que sí a las cosas y luego ya veremos cómo las hago, cómo me salen, pero bueno, si te equivocas, perfecto. Lo peor que te puede ocurrir es que aprendas de esa experiencia, con lo cual es mucho mejor lanzarte y hacer las cosas. Y yo me lancé a ser formadora sin tener ni idea y ya llevo pues casi 10 años dedicándome al tema. O sea que al final una cosa me ha llevado a otra y en estos últimos años que ya me dedico de una manera mucho más estable porque tengo la suerte de ser parte del equipo docente de la Escuela Universitaria de Turismo Altamira en Santander desde hace 5 años. Entonces, bueno, pues, ¿qué más puedo pedir? Poder, digamos, toda mi experiencia en el sector hotelero y turístico, poder volcarlo como formadora o docente en una escuela de turismo, pues es algo que me dicen hace muchos años que yo iba a realizar y no me lo hubiese creído. Así que, en resumen, esa es un poquito mi trayectoria. Y como me gusta participar, colaborar y tal, pues estoy también, soy presidenta para la Asociación Española de Directores de Hotel en Cantabria, o sea, para la delegación de Cantabria. Participo en proyectos varios como mentora de proyectos turísticos, por ejemplo, con Explorer Cantabria, que es un proyecto de emprendimiento, con CISE Emprende también, con la Asociación Mujer y Talento. Hago muchas colaboraciones varias como mentora y formadora colaboradora porque me encanta ayudar y ser útil a los demás. La verdad, Isabel, es que bueno, tienes una trayectoria envidiable, que todo estudiante o toda persona que comienza desde abajo en sus estudios desearía tener. Es decir, que ni tú misma, cuando lo estás explicando, te lo estás creyendo, ¿no? Como bien has nombrado. Realmente, enfocándolo
en las skills, en aquellas soft skills que has necesitado para llegar hasta donde tú has querido y para cumplir tus sueños, ¿cuáles destacarías? ¿Cuáles han sido las más importantes a la hora de cumplir este reto de empezar desde lo más bajo hasta llegar a lo más alto? Bueno, en primer lugar, yo creo que la adaptabilidad, el saber adaptarme a cualquier entorno, a cualquier tipo de tarea que he tenido que realizar, a cualquier ciudad, a cualquier tipología de hotel, a cualquier tipo de cliente. Pues esa facilidad de tú querer adaptarte a los demás para querer ayudarles, porque no podemos olvidar que para mí, bueno, en general el turismo, todos los que nos dedicamos al sector turístico, pues estamos para atender y servir a los demás. Entonces yo eso lo he tenido siempre como muy presente, esa disposición de querer ayudar a los demás. En esa disposición pues haces lo posible por adaptarte. Pero si hablamos de habilidades, digamos, más transversales también, sin duda las habilidades sociales de comunicación. Para mí son la clave absolutamente de todo. Cuando digo de todo, es de tu vida personal, de tu vida profesional y de tu relación con los demás, en todos los sentidos. Porque esas habilidades que son pues, la escucha activa, la empatía y la asertividad, si tú las practicas en primer lugar contigo mismo, ¿vale? Contigo mismo, muy importante. Claro, Y también, después con los demás. claro, disculpa aquí que entre en juego. Es algo que nosotros desde IoT Leaders queremos transmitir, ¿no? Es decir, que si tú no tienes una base en tu autocomunicación, autoliderazgo, autoempatía, autoasertividad, es muy difícil que después lo puedas transmitir a los demás. Es muy difícil que puedas gestionar equipos, es muy difícil que puedas liderar, sobre todo crecer. Sí, pues para mí precisamente es una de las cosas que me he dado cuenta con el paso de los años, que lo más importante es aplicarlo contigo misma, hablarte bien, escucharte, ser asertivo contigo mismo, para que después lo puedas llevar a cabo con los demás. Y no solo con tus jefes, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, con tus familiares, con los clientes. Y por eso digo que para mí son la clave, porque te van a ayudar no solo en tu vida personal, sino en tu vida profesional. Y lo más importante también es que son transversales a cualquier puesto de trabajo y a cualquier sector. Tú vayas a trabajar al sector que vayas o vayas a tener el puesto de trabajo que tengas, con una buena base de habilidades sociales de comunicación, ya no te hace falta mucho más, sinceramente, porque lo demás lo vas a ver, lo va a requerir el puesto, lo va a requerir el sector, lo va a requerir el entorno. Entonces yo diría que esas dos son las claves, las habilidades sociales de comunicación y la adaptabilidad al entorno. Y hoy más que nunca, porque el entorno no solo es presencial, sino que también es virtual. Y de manera virtual hemos visto que nos hemos tenido que comunicar no solo con familiares, sino también con clientes, con compañeros de trabajo, con jefes, y estas habilidades sociales de las que estamos hablando las tienes que trasladar al entorno virtual, tienes que hacer lo posible por trasladarlas, porque si yo estoy mirándote a ti, porque estoy mirando a la cámara e intento empatizar con el interlocutor, pero si yo me pongo a hablar a la pantalla o me pongo a hablar a otro sitio, ya no sientes que hablo para ti. Es un ejemplo muy simple, pero que lo podemos extrapolar a muchas cosas. Entonces, yo creo que con esas dos habilidades, las sociales y la adaptabilidad, vamos ya muy bien servidos. ¿Cómo estas dos habilidades, cómo las has aprendido durante tu trayectoria, Isabel? Es decir, ¿hay alguna experiencia o algunas experiencias que recuerdes más para llegar a esta conclusión? Bueno, es cierto que hay personas que ya en su ADN tienen una base muy sólida de ese tipo de habilidades, pero todas las habilidades blandas se pueden entrenar. Esa es la buena noticia, absolutamente todas.
pero tienes que ser consciente de que las necesitas practicar o de que las necesitas desarrollar. Partimos de ese punto. Si yo trabajo en un hotel y no miro a la cara a los clientes, no le doy los buenos días y pienso que estoy haciendo bien mi trabajo, estoy muy lejos de la realidad. No estoy, o sea, tiene que haber alguien detrás que me marque unos parámetros, unos protocolos de saludo, de despedida y demás, pero luego tiene que salir también de uno mismo el querer practicar esas habilidades constantemente con los demás. Claro, para que el cliente se sienta a gusto, porque es que una sonrisa a un cliente te abre un montón de puertas. O el ser empático, por ejemplo, en un momento dado que tú ves llegar al cliente cansado, cuando estás en recepción para hacerle la bienvenida y ves que está cansado, pues en vez de estar pidiéndole 1000 historias, pues ofrecerle en primer lugar pues un zumo o una cerveza y decirle no se preocupe, que ahora nos encargamos de la entrada o del equipaje o tal, pero que veo que igual necesita un respiro o quiere usted tomar un café, ese tipo de detalles. Aquí entra en juego también la flexibilidad. Otra soft Sí. skill que normalmente una persona cuando entra nuevo a un lugar o cuando se inicia la tiene muy a mano porque tiene la mente despejada. Pero el sector es un sector que no todo el mundo es capaz de aguantar el ritmo debido a los horarios cambiantes, debido a los salarios no son los mejores del mundo. Después también las relaciones con los clientes desgastan. Y aquí entra en juego el perfil juvenil, bueno, más que juvenil, el perfil nuevo, el que entra y puede transmitir esa energía, y el perfil senior, es decir, aquel que debido al desgaste que le ha generado llevar 2, 3, 4, 5 años en un mismo puesto de trabajo, hace las cosas porque siempre se han hecho así y genera una contraposición que, bueno, puede ser un poco peligrosa, ¿no? Entonces, ¿qué solución podemos darle a situaciones como esta? Bueno, me sonrío porque cuando estabas mencionando esto, recuerdo en el trabajo que tuve hace muchísimos años de recepcionista que yo me encontré en ese lugar, persona joven que llega con ganas, sonriente y tal, y te das de bruces con compañeros que llevan ahí muchos años, haciendo también noches, con desmotivados y tal. Y te puedo resumir el tema en una palabra: responsabilidad individual. Bueno, son dos. Es decir, yo con el paso del tiempo me he dado cuenta de que si tú no estás a gusto en un sitio, es tu responsabilidad cambiar las cosas para mejorarlas, pero tú no puedes estar siempre echando balones fuera y pensando que cuando no es el salario, cuando no es el jefe, cuando no son las condiciones, cuando no es la pandemia, tal. Con esto quiero decir que todos en algún momento vamos a vivir situaciones complicadas, pero tú tienes que buscar las herramientas necesarias para estar tú bien y poder dar siempre lo mejor de ti a los demás. Y que lo que los demás hagan, los demás compañeros, no es problema tuyo. Si tú estás bien y tienes muy claro cuál es tu objetivo, cómo quieres atender a los demás, es que te tiene que dar igual lo que hagan los compañeros o los jefes y tal, porque tú vas a estar seguro o segura de tu trabajo y de lo que tú quieres dar de ti a los demás. Entonces, es más de mirar hacia adentro para tú estar bien y compartirlo con los demás que de mirar hacia afuera y estar comparándote con lo que hacen bien o hacen mal los demás. Eso para mí ya no es interesante. No, es otra perspectiva que te estoy dando que quizás, no sé, pero yo lo veo desde el punto de vista no solo de mi experiencia, sino también desde el punto de vista de que me trabajo mucho interiormente. Totalmente, totalmente, totalmente cierto lo que dices. Y bueno, claro, existen unas habilidades sociales que un recepcionista, un camarero de sala o camarero o camarera de pisos deben tener, pero luego pasas al siguiente nivel, como es en tu caso, ¿no? A la dirección de un hotel.
cuando llegas, bueno, no sé si recuerdas tu primer día dirigiendo un hotel, tú que tienes mucho trabajo interior, como nos acabas de decir, ¿hay algo que digas, me he de poner a trabajar ya, porque si no esto me puede superar? Bueno, lo tengo ahora, quiero recalcar que lo tengo ahora. Hace años no le daba la importancia que le doy ahora y es ahora cuando te puedo contar esto con esta normalidad y te puedo contar que si yo volviese a ser directora, sin duda lo que trabajaría sería la inteligencia emocional propia y de los equipos, ¿Hay sin duda. algún ejemplo o experiencia que te haya llevado en concreto, si nos quieres explicar alguna Sí. historia que te haya pasado, te haya ocurrido algún día durante Pues, esa pues experiencia? mira, recuerdo varias, pero en particular una que llegó un cliente a recepción y pidió hablar con el director. La persona que estaba en recepción me fue a buscar a mí cuando yo salí al mostrador y le dije, buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle? Tal. Me dijo, no, no, contigo no quiero hablar con el director. ¿Y Claro, cómo reaccionaste en ese sentido? claro, imagínate, es como que en ese momento, si tú no estás un poco bastante centrada e intentas hablar con el cliente sin ofenderle, etcétera, pues puede acabar la cosa un poquito mal. Entonces, bueno, pues le hice entender que si lo que él quería era hablar con el propietario, que el propietario en ese momento no estaba en el hotel porque no trabajaba en el hotel y que mientras no estuviese el propietario, la persona que podía atenderle como máxima responsable era yo. Que si le podía ayudar, perfecto, y si no, bueno, pues que tomaba nota de lo que quisiera y lo hacía llegar al propietario. Pues un poquito va saliendo de las situaciones sobre la marcha. También hubo una vez un cliente que vino un poco en malas condiciones, pues no sé, no recuerdo muy bien si eran alcohólicas o tal, y yo empecé a oír voces, salí a echar una mano porque mi oficina estaba pegada a recepción y el cliente, pues que estaba muy mal, quería saltar el mostrador y pegarnos a las personas que estábamos allí en plan muy violento. Y yo en ese momento, pues no sé, es como que reaccioné de manera que dije, voy a llamar a la policía ahora mismo y cogí el teléfono y empecé a marcar haciendo ver que estaba ya hablando con la policía. Y yo no era capaz casi ni de marcar en ese momento viendo cómo estaba el cliente. Bueno, pues no sé cómo, la policía sin haberla llamado apareció en la puerta del hotel. Fue una casualidad, pero que al final al verla pues ya me tranquilicé, pues ya, bueno, pues vio que pasaba algo dentro de recepción, entró, etcétera. Pero bueno, son situaciones que te van a poner a prueba de una manera a veces muy inesperada, como fue este caso. Otras veces, bueno, pues que ya ves venir el problema e intentas suavizar las cosas o intentas prepararte para lo que pueda venir. Por eso digo que hoy en día que ya está muy extendida la inteligencia emocional, se puede estudiar en muchos lugares de muchas maneras y tal, es algo que recomendaría sin duda practicar y desarrollar, no solo como director o directora, sino también en cualquier otro puesto, porque te va a servir no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Claro, es que al fin y al cabo, en cualquier posición que estés, sí que es verdad que la base de un hotel, de una organización hotelera, es atender a ese cliente, ¿no? Porque es el que te está incentivando la actividad que tú ejerces en el sector. Pero también hay que tener, claro, muy presente que tú en una de las historias que me has contado, cuando sales desde del despacho y te presentas, llevas una carga anteriormente de trabajo bastante importante como directora de hotel, que tal vez si no tienes esa tranquilidad, esa paz, esa gestión emocional que bien nombrabas, posiblemente la respuesta hubiera sido otra y hubiera sido mucho peor. Bueno, yo de hecho he trabajado también para propietarios independientes o he hablado con muchos propietarios independientes que he conocido en mi etapa profesional
y te puedo asegurar que actúa de una manera mucho más profesional alguien que contratas para ocupar ese puesto que el propio propietario. Porque los propietarios en un momento dado dicen el negocio es mío y yo respondo al cliente lo que me dé la gana y si no quiere volver que no vuelva. Que yo he presenciado temas así de propietarios ¿Cómo con reaccionas? clientes. ¿Cómo reaccionas, Isabel, a una frase como esta? Porque realmente ha de ser todo esta manera de liderar de forma sostenible, de forma no tóxica, digamos, ha de empezar desde arriba. Y si desde arriba te lanzan este tipo de mensajes, Sí. a nivel Pues personal... sí, pues es lo que te decía antes, que al final de lo que se trata es de que seas consciente de que tú solo eres responsable de ti, de tus palabras, de tus actos, de tu autoliderazgo y que no te tiene que importar o afectar lo que hagan los demás, porque al final va a caer, digamos, las piedras van a caer sobre su propio tejado. Tú estás haciendo tu trabajo lo mejor que puedes y sabes con las herramientas que tienes en ese momento y lo que hagan los demás es que no es tu responsabilidad. Entiendo, Y entiendo que el mensaje que quieres transmitir es que confíen en ellos mismos, que todo llega, que el trabajo, al sí, fin y al cabo, tiene totalmente. su recompensa. Cuando tu intención es buena y es la de querer ayudar y atender a los clientes o hacer las cosas bien en tu trabajo, es porque crees en ti mismo y es porque crees en que lo que estás haciendo está bien. Y lo que hagan los demás al final no te tiene que importar, no te tienes que comparar con nadie porque tú ya eres único y única. Y eso es un gran aprendizaje, es que no tienes que imitar absolutamente a nadie. Todas tus cualidades van a salir cuando las necesites porque las tienes ahí. Y ese es el mensaje que también me gustaría transmitir a los jóvenes, es que confíen porque esas cualidades las tienen de serie, solamente necesitan las experiencias y necesitan los momentos adecuados donde van a salir todas esas cualidades y talentos que tenéis, que vais adquiriendo desde pequeños y que va formando vuestra propia personalidad. Porque yo lo he visto que en mi caso ha sido así y muchas veces dices, uy, pensaba yo que esto no me había servido y mira, está saliendo cuando lo necesito. Totalmente. Entonces es un poquito eso, que confianza en uno mismo, confianza de que si tú estás trabajándote tú en todos los sentidos, eso va a salir cuando lo necesites. Totalmente. Justamente íbamos a concluir esta entrevista preguntándote por algún tipo de mensaje que quieras lanzar, algún tipo de recomendación, porque creo que has dado muchos y de muchísimo valor. Por lo que solo me queda decir, Isabel, que ha sido un auténtico placer tenerte en la mesa de todos los profesionales en versión individual y esperamos volver a tenerte pronto por aquí, que nos puedas regalar todos esos conocimientos de esa visión 360 que tienes del sector hotelero y espero que contigo hoy aprendan todo y lo puedan aplicar de la mejor manera. Mil gracias, Bueno, Isabel. pues muchas gracias por la invitación. Ya sabes que todos los jóvenes del sector aquí me tenéis a vuestra entera disposición. Genial, mil gracias. Hasta la próxima.